Siguiendo a Peñarrubia, entonces, el primero de los elementos va a ser la que se conocía como ley de figura-fondo en la vieja psicología de la Gestalt, que es una ley que permite explicar algo del fenómeno de la percepción humana. En términos más o menos coloquiales, uno podría decir que esta ley lo que permite explicar es que cada vez que nosotros desarrollamos un acto de percepción, del campo estimular frente al que nos encontramos, producimos un recorte activo en función de nuestra propia motivación. Es decir, de la totalidad de estímulos que estamos recibiendo a cada momento, en cada instante de nuestra experiencia, nosotros vamos recortando figuras en función de nuestros propios intereses y relegando el resto de los estímulos que nos forman parte de la figura a lo que consideraríamos un fondo. Figura y fondo son intercambiables, es decir, nosotros podemos ir percibiendo diferentes cosas en un contexto estimular determinado de acuerdo a cómo vaya variando nuestra motivación. Hay una serie de figuras como la que se muestran en el ejemplo de la lámina que estamos viendo, en donde yo puedo ver, de acuerdo a cuál sea mi recorte, una figura u otra. En la lámina superior yo puedo ver el perfil de una joven mujer con un sombrero con una pluma en la frente, o puedo ver el perfil de una anciana que se encuentra con una pañoleta sobre su cabeza, de acuerdo a cuál sea el indicador perceptivo que yo elija y me esfuerce por registrar. Hay que tener en cuenta que la figura y el fondo son mutuamente excluyentes, es decir, cuando recorto una figura, el resto de los elementos pasan al fondo. No puedo percibir dos figuras al mismo tiempo. El ejemplo quizás más claro es el de la imagen inferior, en donde yo puedo sucesivamente ver o dos perfiles humanos confrontados frente a un fondo negro, o puedo ver un cáliz negro en un fondo blanco. No puedo ver las dos cosas al mismo tiempo. El funcionamiento de la percepción humana hace que yo necesariamente recorte una figura y el resto de los estímulos los mande al fondo, que sirven como marco de esa percepción. Pues bien, explicado este principio, entonces hay que decir que la terapia Gestalt toma este principio que utilizaba la psicología de la Gestalt para explicar la percepción humana y lo va a extrapolar a la totalidad de la vida anímica. ¿Qué quiere decir esto? Que para la terapia Gestalt, nuestra vida, el desarrollo de nuestra experiencia cotidiana, se trata de la formación de figuras de interés. Nosotros a cada momento nos encontramos siempre integrando una figura de interés de acuerdo a cuál sea nuestra expectativa de lo que está sucediendo en esa situación dada. Y hay una continuidad de las figuras se van produciendo, se van formando, se van cerrando y van pasando a otra figura de interés. Por ejemplo, yo cuando me levanto a la mañana puedo tener como primer interés terminar de despertarme, lavarme la cara, acomodarme un poco. A continuación mi interés va a pasar inmediatamente a si voy a desayunar, qué voy a comer, cómo voy a preparar ese desayuno. A continuación de eso voy a estar pensando, bueno, cómo sigue mi día, cuáles son las actividades que tengo que desarrollar luego, si tengo que estudiar, si tengo que ir a trabajar. Eh, y de esa manera entonces la experiencia humana es un caleidoscopio de figuras que se van sucediendo y se van conformando de acuerdo a cada situación, de acuerdo a mi propia motivación y de acuerdo a los elementos del contexto que se aparecen y se hacen presentes en esa situación. La otra ley de la percepción propuesta por la psicología de la Gestalt, que la terapia Gestalt toma para explicar sus fundamentos, es la llamada ley de cierre o ley de buena forma, o también puede aplicarse para explicar el funcionamiento de esta ley el concepto de pregnancia. ¿Qué quiere decir esto? Los viejos psicólogos de la Gestalt explicaban que cuando nosotros percibimos, en general, muchas veces
la figura que formamos en esa percepción no se condice estrictamente con el estímulo que se encuentra en el ambiente, es decir, no percibimos exactamente lo que hay en el mundo, sino que nosotros activamente tendemos a darle una forma a esa percepción que sea la mejor forma que podemos otorgarle, es decir, tendemos a completar la percepción de los estímulos seleccionando una forma que es conocida por nosotros, una forma que hemos experimentado con anterioridad, y las dos láminas que están a la vista en la pantalla en este momento son buenos ejemplos de ello. En ambas láminas lo que hay en realidad es un conjunto de manchas negras sobre un fondo blanco, pero muchos y muchas de ustedes considerarán indiscutible que en la lámina de arriba lo que estamos viendo es una jirafa que está con su cabeza a la altura del piso, vista de frente, mientras que también seguramente muchas y muchos de ustedes afirmarán que en la lámina de abajo estamos en presencia de un oso panda que nos está mirando. No obstante, en términos estrictos, tenemos frente a nosotros una lámina blanca con algunas manchas negras. Ahora bien, nuestra percepción tiende a organizar esos estímulos en la mejor forma que conocemos, la mejor forma que se nos es dada a nosotros de acuerdo a nuestras experiencias anteriores. Naturalmente, alguna persona que nunca haya visto una jirafa o que nunca haya visto un oso panda, de ninguna manera podría darle esa significación a esas manchas negras en el fondo blanco. Entonces nosotros, cuando tenemos una percepción de una situación determinada, tendemos a darle el mejor cierre posible para configurar la situación de acuerdo a lo que es nuestra propia experiencia, lo que es nuestro propio conocimiento previo, lo que tiene que ver con nuestras motivaciones. Esta, que es una ley de la percepción, propuesta por la psicología de la Gestalt, es tomada por la terapia Gestalt para ampliarlo de la siguiente forma. En terapia Gestalt se entiende por cierre de la situación a la búsqueda constante que nosotros desarrollamos en la cotidianeidad para resolver las motivaciones que vamos abriendo en nuestra vida. Dicho de otra manera, relacionándolo con lo que explicábamos a propósito de la ley de figura y fondo, cada vez que nosotros formamos una figura de interés, tendemos a cerrarla, a resolverla para pasar a lo que sigue. Retomo el ejemplo que mencionaba en la explicación de la ley anterior. Cuando yo me levanto, probablemente experimento como una necesidad, como un requerimiento, como ganas de terminar de despertarme, lavarme la cara, organizar el día, ver cómo lo voy a continuar, si voy a desayunar, las tareas que tengo que hacer. Cada una de estas figuras que se van abriendo requieren un cierre para poder pasar a lo siguiente. Entonces, si yo me levanto y me lavo la cara y me termino de despertar y demás, una vez que completo adecuadamente ese proceso que puede ser pensado como un ciclo que se abre y se cierra, estoy disponible para continuar con el paso siguiente, que puede ser qué voy a desayunar o qué actividad voy a realizar y demás. Entonces, la terapia Gestalt lo que plantea es que las figuras que vamos formando necesitan cerrarse para asimilar ese aspecto de la situación y poder abrir una nueva figura de interés. Naturalmente, en la experiencia humana, dada la complejidad del funcionamiento anímico, existen varias figuras abiertas simultáneamente y no todas son de concreción inmediata, no todas las figuras pueden cerrarse inmediatamente. Por ejemplo, si yo en este momento que estoy escuchando esta grabación, de repente tengo ganas de ir al baño, bueno, puedo detener la grabación, ir al baño, volver
y continuar prestando atención a la grabación, habiendo ya cerrado la figura que me llevaba a tener que ir al baño, por ejemplo. Ahora bien, no todas las figuras son así de sencillas de cerrar. Supónganse quienes están escuchando esta grabación y son estudiantes de psicología, de la carrera de psicología, están llevando adelante el intento de cerrar una figura que abrieron, por ejemplo, cuando entraron en la carrera de psicología. Cuando ustedes se decidieron a empezar a estudiar esta disciplina y a estudiar y a meterse en esta profesión, tenían una serie de intereses que fueron desarrollando a lo largo de todos los cursados, de todas las asignaturas, cumpliendo obligaciones, comprometiéndose con los trabajos, con el estudio, con los exámenes, con los textos y demás. Es decir, podríamos decir que la figura abierta de recibirse de psicólogos o de psicólogos se abrió hace algunos años y aún permanece abierta y ustedes van haciendo pasos paulatinos y sucesivos para ir cerrándola. Entonces ahí tenemos un ejemplo de una figura que no se abre y cierra tan rápidamente como, por ejemplo, la necesidad de ir al baño o la necesidad de comer si tengo hambre o la necesidad de descansar si tengo sueño.